Buenas tardes a todos nuevamente. ¿Cómo les ha ido hasta aquí en el semestre, chiquillos? Bien agobiado, Jaco. Sí, ya cansados. Está empezando todavía. Bueno, ya semana 8 ya no está empezando, más bien ya es, digamos, mitad casi del semestre. Y pues bueno, con las lecturas vamos saliendo ya como de la parte un poco más teórica. Todavía nos quedan un par de clases, pero pues ya vamos cerrando un poquito como esta etapa de teorización y vamos metiéndonos como a casos más aplicados, y pues la parte que sigue del curso va a ser también mucho más, digamos, de discusión sobre la aplicación, sobre la práctica. Y pues bueno, en esta semana nos toca aplicar lo que estábamos conversando la semana pasada sobre el relativismo cultural en relación al caso del accidente industrial de Bhopal, que yo lo presentaba la semana anterior y que, bueno, ya ustedes algo, digamos, tienen en mente sobre el caso. Y acá lo que vamos a hacer es seguir la lectura de Luisa Montucci, que básicamente es un análisis de caso. Entonces, yo quisiera que esta clase también ustedes la piensen, la entiendan y la aprovechen como una práctica de análisis de caso, porque, bueno, ya pronto ustedes también tienen que hacer su análisis. Entonces, este es un buen ejemplo de cómo, digamos, aplicar conceptos éticos a las discusiones de algunos casos, digamos, prácticos en ingeniería. Y bueno, espero que en ese sentido también pues la hagan con un poquito como más de detalle para que vayan afinando cosas en función del análisis grandote que ustedes van a realizar. Acá, digamos, tenemos varios temas que se van mezclando. Por un lado, el tema del relativismo cultural que revisábamos la semana pasada. Por otro lado, el tema de los negocios globales. Y algo de eso todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver cuando hablemos más de ética de los negocios, que son conceptos de responsabilidad social empresarial y este tipo de ideas, pero ya las vamos a ir introduciendo hoy. Entonces, pues también aquí el tema de los negocios ya lo vamos a ir pensando un poquito desde la ética. Y bueno, eso es un montón de cosas, ¿verdad? Pero por lo menos aquí vamos a ir ya dando un par de ideas. La lectura de esta semana, yo les decía, para mí es un ejemplo de un análisis de caso. Yo de verdad que recomiendo a esta señora, a esta autora, Luisa Montucci, hace planteamientos muy aterrizados, es decir, trabaja temas filosóficos, pero en casos concretos. Entonces, pues hay varias lecturas de ella que son útiles. Entonces, pues si quisieran revisar más sobre lo que ella piensa o dice o analizar alguno de los casos que ella trabaja, pues ahí van, digamos, en buen camino. Acá ella se dedica a analizar lo que pasó en Bhopal. Yo supongo que ya ustedes algunos lo conocen, y hago una mini encuesta porque tengo una duda. Yo tenía en mente que este caso ustedes lo revisan en el curso de seguridad y salud ocupacional, se llama el curso, ¿verdad? Pero un día de estos hacía la pregunta y me decían que no habían visto el caso, entonces quedé con duda. ¿Quiénes han llevado el curso y quiénes ya conocían el caso? Nada más como para yo, digamos, sacarme el clavo. Profe, lo que pasa es que salud y esa cosa ocupacional está mucho más adelante en la malla de estudios, entonces yo por lo menos yo no he llegado todavía al curso. Ok. Es que, profe, tengo entendido que a los produce es muy después y creo que a los electros sí es muy antes el curso. Por ahí le ando. Ok, ok, ya. Listo. Sí, voy a revisar como cuándo se ubiquen en la malla de cada programa, porque, bueno, por ejemplo, Marcelo dice que lo llevó y Emanuel dice que lo llevó y que sí lo vio. En fin, tenía la idea de que en algunos casos, seguro también depende del profesor, ¿verdad? Pero bueno, yo tengo que hablar con los profesores de esos cursos porque es un contenido común. El tema del accidente industrial en Bhopal es que no solo es un tema de discusión ética, sino que también, digamos, a nivel ingenieril trae cambios. En normas ISO trae, digámoslo así, una estandarización de procesos de seguridad. Y bueno, vamos a ver que es bastante serio el asunto. Por eso, digamos, es como un caso paradigma, ¿verdad? Así como el Challenger o el Ford Pinto, son casos que tienen pues tanto que sacarle, digamos, como exprimirlos. Entonces se vuelven muy útiles como para pensar realmente esto de la ética en la ingeniería. La autora entonces va,
digamos, va a detallar qué es lo que pasa, ¿verdad? Yo también les voy a poner aquí un material audiovisual al respecto, porque sí es importante entenderlo, digamos, más ustedes a nivel técnico, qué fue la torta, ¿verdad? ¿Qué fue lo que se hizo mal? Varias cosas, digamos, todo el proceso, digamos, de errores pues, que se dejaron pasar. Y bueno, ella también nos dice, yo voy a utilizar, digamos, ciertas ideas para analizar todo lo que pasó. Ella va a trabajar, va a conceptualizar las empresas como agentes morales. Nosotros hemos conversado que la ética tiene que ver con los sujetos, con las personas, pero también las empresas son personas. Entonces, pues bueno, esto lo vamos a desarrollar un poquito más cuando hablemos de ética de los negocios, pero desde acá, ya Luisa Montucci dice, las éticas también son agentes morales y también son responsables por lo que hacen como empresas, no solo las personas que están dentro de esa empresa, que también tienen una responsabilidad particular, sino la empresa como una institución es responsable de lo que hace, porque tienen una personería jurídica, tienen sus códigos de ética, tiene, etcétera, etcétera. Tiene una responsabilidad particular, es el punto. Entonces, pues bueno, las empresas van a ser consideradas agentes morales. Acá la empresa dueña, digamos, de la fábrica se llama Union Carbide, es una empresa estadounidense con sede en India. Entonces, hay varios cuestionamientos de por qué la empresa trata diferente a sus trabajadores en India que a sus trabajadores en Estados Unidos y por qué las plantas en Estados Unidos tienen todos los sistemas de seguridad y las plantas en India no. Entonces, pues bueno, por ahí va un poco la discusión sobre el relativismo. También, ella analiza bastante esto del relativismo. De hecho, aprovecha la lectura que ustedes hicieron la semana pasada de Jamie Ricci y pues replica los argumentos que nosotros analizamos la semana pasada. Ella entonces va a señalar como la esencia del relativismo y va a decir, vean, aquí hay como la aplicación de ideas relativistas para evadir la responsabilidad en el caso de Bhopal. Y pues bueno, hace ese análisis también y va a plantear también cómo frente a ese relativismo lo que ella propone es un umbral moral mínimo, como una base común, una base de la cual nadie se pueda bajar, que sea, digamos, hoy diríamos más como la base de los derechos humanos y los derechos laborales, sí. Y en aquel momento también existían los derechos humanos y los derechos laborales. El punto es una base que se respete. Y eso, digamos, amarrado con el tema de los códigos de ética, que aunque es un tema como aburridillo y a veces a nadie le gusta, los códigos son importantes porque son como los instrumentos que marcan esas bases mínimas. Valga la redundancia, ¿verdad? Esas bases desde las cuales pues nadie debería estar debajo de eso. Y bueno, esta es como el armazón, digamos, teórico que ella va a proponer, pero yo les decía, como esto es un caso modelo, es un caso paradigmático, ustedes podrían aquí aprovechar también otras ideas que nosotros hemos conversado durante el curso, como por ejemplo temas de ética ambiental. Aquí la situación en Bhopal quedó súper contaminada después de la tragedia, del accidente. Temas de compromiso con la seguridad y el bienestar de la población. Temas de principio de obediencia o de racionalidad estratégica. Entonces hay de ética, digamos, en la ingeniería a nivel amplio, o ética en la tecnología a nivel particular, o cosas como que ya hemos visto en el curso, de principio de precaución y otro montón de ideas, ustedes las podrían aplicar acá en Bhopal. Entonces, si bien es cierto, esta lectura les va a dar como estos planteamientos éticos, que de paso, pues son como también algunos de los conceptos que ustedes podrían utilizar, ¿verdad? Para ir señalándolos de una vez. También pueden pensarlo con otras ideas que hemos venido presentando en el curso. Eso, lo decía antes, como preparación, como práctica para el análisis de caso que ustedes tienen que armar, en el cual ustedes tienen que pensar 10 criterios de análisis. Entonces, en el caso que ustedes vayan a escoger, tienen que pensarlo desde 10 puntos de vista ético diferentes. Acá, por ejemplo, en Bhopal, Luisa Montucci trae 4, pero ustedes podrían señalarle otro montón. Entonces, ya ahí, bueno, ahí tendrían más de 10. La idea es como que vayan haciendo ese tipo de ejercicios. Y bueno, por acá entonces lo primero que aparece en la lectura es una descripción, ¿verdad? Como lo que ustedes hacen en las bitácoras, ¿verdad? Cuentan qué es lo que pasa, ¿verdad? Es como una crónica, si se quiere, de un detalle de lo que pasó. Mucho de esto, digamos, queda muy bien explicado acá, pero también aquí me brinco un poquitito.
les dejo un enlace de esta serie de Nat Geo Segundos Catastróficos, que también vimos una sección con el accidente del Challenger. Acá, pues, bueno, es la catástrofe de Bhopal y pues está muy bien hecho. Yo creo que queda bien claro qué es lo que pasa, digamos, a nivel de la infraestructura, a nivel técnico de los sistemas. Y pues bueno, tampoco voy a meterme, digamos, a detallar tanto eso porque ustedes lo van a ver. Básicamente habían varios sistemas de seguridad que ninguno funcionó, desde los más, digamos, robustos hasta los más sencillos, no funcionaron. Y, digamos, la filtración como que detona la catástrofe final pudo haber sido evitada, digamos, por un dispositivo relativamente barato, ¿verdad? Algo, era como una placa de metal que impedía que el agua pasara en una tubería. Y bueno, cosas que uno dice, tal vez no era un gasto tan costoso, pero generó un accidente, pues, muy serio. Igual, ¿verdad? Muchas cosas estaban mal en Bhopal, entonces no es solo eso, pero eso es, digamos, como el reflejo de que todo lo demás andaba mal. Y bueno, por acá ustedes van a encontrar el detalle de qué es lo que pasa. Y bueno, les cuento rápidamente un poco. En Bhopal se producían productos para la industria agro y pues almacenaban un tipo de químico muy peligroso para producir, digamos, los agroquímicos. La regulación europea decía que tenían que tener, que lo permitido era almacenar media tonelada y almacenaban, tenían como 42 toneladas. Entonces, pues bueno, desde ahí ya era literalmente una bomba de tiempo. Y bueno, esto se conoce como isocianato de metilo. Pues bueno, lo tienen almacenado y están haciendo un lavado en las tuberías, ¿verdad? Pues bueno, se filtra agua por donde no debería filtrarse, llega a los tanques donde está almacenado el isocianato de metilo y hace la reacción química y pues bueno, se libera ese gas que pues empieza a, obviamente, a salir, digamos, por los quemaderos, pero no, digamos, no afecta directamente a la fábrica, sino que a la ciudad, digamos, de Bhopal, que está cerca de la fábrica. Entonces, tras de eso pasa en la madrugada y agarra a las personas literalmente dormidas. La ciudad, pues, las personas empiezan como a sentir los ojos irritados, empiezan a sentir mal y bueno, en el hospital no saben qué es lo que pasa, empieza a llegar gente y la empresa no reconoce qué es lo que pasa. Y bueno, es como una noche, digamos, de tragedia, porque las personas empiezan a correr, entonces respiran más rápido y pues las imágenes que ven ustedes ahí en el documental pues son más gráficas, pero es como feo decirlo, ¿verdad? Porque las personas se le licúan, digámoslo así, sus tejidos internos y quedan muertos ahí en la calle. Personas y animales. Entonces, imagínense la escena dantesca de mucha gente, digamos, muerta en la calle, heridos, personas que corren, animales muertos, al otro día eso, ahí, digamos, eh, no es, digamos, como nada bonito para describir, pero bueno, el asunto es que la cifra en discusión está como la cifra, perdón, de muertos y de heridos está siempre como en discusión porque unos dicen que es más, otros dicen que es menos. Lo cierto es que fue muchísima gente. El día de la tragedia y los días siguientes y hasta el día de hoy siguen habiendo afectados. Entonces, pues es como un caso que siempre sigue vivo, ¿verdad? O sea, aunque pasó hace 38 años, sigue estando vivo. Entonces, lamentablemente, es como rayos esto, pero pasó hace mucho, ¿verdad? ¿Por qué no se le ha ayudado a estas personas? En fin, no es como, digamos, Nagasaki, Hiroshima, que usted ve que las ciudades pues, son como ciudades muy modernas. Bhopal sigue siendo, digamos, sigue teniendo ese recuerdo ahí, digamos, muy desatendido. Bueno, aquí se detalla, digamos, la catástrofe. Esto para aprovecharlo, digamos, en el análisis sobre el relativismo. Ahí entonces va a señalar cosas que nosotros hemos visto que no deberían descuidar los ingenieros. La falta de seguridad, eso es básico, ¿verdad? Pero hay otros temas también, digamos, de recortes de personal, que recortan personal
calificado y dejan personal técnico o personal, digamos, de mantenimiento no calificado. Entonces, ante una situación de emergencia, las personas, digamos, no tienen un conocimiento y no pueden ser responsables de algo que no saben qué hacer. La empresa entonces empieza a recortar, eso podría ser como un tipo de racionalidad estratégica, ¿verdad? Empiezan a recortar gasto en personal y en seguridad, y bueno, eso es una mala combinación. Y también la lectura señala la diferencia entre la valorización de la vida de los trabajadores en India y en Estados Unidos. Eso porque la empresa tenía digamos, una empresa, digámoslo así, idéntica en, en Estados Unidos y tenía un doble estándar, ¿verdad? Que esto lo va a señalar bastante la autora, entre cómo trata a sus trabajadores en Estados Unidos y cómo trata a sus trabajadores en India. Ciertamente la empresa en India tenía una división un poco particular porque las acciones eran 51% de la empresa y 49% del gobierno de India, entonces era casi que un 50 y 50, ¿verdad? Pero bueno, el asunto es que la empresa como tal trataba a sus trabajadores diferente y en situaciones de emergencia que pasaron en Estados Unidos, indemnizó a sus trabajadores con cifras mucho más altas que a los trabajadores y a los damnificados en India. Entonces, pues es un doble estándar que la autora señala no debería darse porque básicamente son vidas humanas y valen lo mismo. Pero bueno, también sobre eso hay un poco de ironía. El mismo director de la empresa dice que más bien ellos fueron generosos sobre los estándares en India. Entonces, aquí el tema es muy relativista porque dice, ah, no, es que en India fuimos más que generosos. Y es como, bueno, qué generosidad, ¿verdad? Qué, qué brutos, qué desprendidos. En fin, esto, digamos, lo cuenta bastante bien acá Luisa Montucci. ¿Quién es el responsable? La empresa, la versión de la empresa es que hubo un sabotaje. Entonces, la empresa pues pone pseudoexplicaciones, como veíamos en los mecanismos de evasión de la responsabilidad, no asume la responsabilidad y señala que pues alguien quiso sabotear la empresa. Es, es un asunto, digamos, como muy carebarro, digamos, ¿verdad? Muy descarado, como no querer admitir que dejaron pasar situaciones, dejaron de darle mantenimiento y que eso generó una situación de riesgo. Y bueno, el punto es entonces que la empresa se quita el tiro, ¿verdad? Y le atribuye también al relativismo mucho de la responsabilidad. Entonces dice, ah, no, es que como la administración la tenían personas de India, ellos son muy descuidados. Perdón, son personas que su cultura es así. Entonces, de ahí, es culpa de ellos, responsabilidad de ellos. Y se quita el tiro. Tiene que ver con algo también que pasaba con ética, con ética ambiental. Recuerden que uno de los temas problemas en ética ambiental es cómo hacer que las grandes empresas pues entiendan y hagan caso de las regulaciones internacionales. Aquí pasa algo similar. La empresa tiene tanto poder, está respaldada por el gobierno de Estados Unidos que dice, quita el tiro. Y bueno, vamos a ver ahora también un material donde se señala que la empresa no asume del todo su responsabilidad, después como que se vende, ¿verdad? Y ya la otra empresa dice, yo no tengo nada que ver, pero literalmente hay como un tema ahí casi que de explotación geopolítica, ¿verdad? Porque son como empresas de países del primer mundo, pues, jalándose tragedias, ocasionando tragedias en países muy vulnerables, con personas pues en condición de pobreza y no pasa nada. Pero bueno, vamos a ver eso un poquito más adelante. Esto les decía, tiene que ver con esto de ética ambiental, pero a nivel temático, pues lo que podríamos decir es, perdón, el tema de la responsabilidad. Chiquillos, denme un segundo para traer agua.
Listo, perdón ahí por el corte. Les decía entonces que esta situación es parecido a esto de la ética ambiental porque tiene que ver con la responsabilidad de las empresas en los negocios internacionales. Entonces, esto pues es un tema serio, en realidad cuesta entrarle porque tiene mucho detalle. Por una parte el tema de la responsabilidad de las empresas, por otra parte el tema legal. Y bueno, vamos a ver que incluso también Bhopal tiene este ámbito ambiental dentro de su discusión. Aquí aparece también, ya se los decía antes, la discusión sobre las empresas como agentes éticos. Nosotros hemos hablado hasta ahora de que pues, las situaciones éticas influyen más como con las personas. Sí, claro que sí. Y vamos a ver también que mucho de lo que hacen éticamente las empresas es porque las personas que están dentro de esas empresas hacen o dejan de hacer. Pero también entonces podemos pensar la ética como parte de lo que una empresa representa, ¿verdad? Las instituciones como tales, dígase públicas, privadas, tienen valores, tienen códigos, tienen reglamentos, normas que marcan mucho, digamos, cómo funciona la institución y la sociedad éticamente. En buena teoría las normas deben ser racionales, no todas lo son, pero bueno, eso es el trabajo como de ir mejorando las normas. Entonces las empresas también no tienen por qué ser perfectas y puede que tengan normas que son un poco particulares, pero la idea es que tengan como esa base común, ¿verdad? Desde la cual no se puedan bajar y después de ir y tengan normas particulares. Cada compañía puede tener sus propias normativas, siempre y cuando no lesione los derechos laborales mínimos, ¿verdad? Las empresas tienen responsabilidades ineludibles, como las responsabilidades fiscales, por ejemplo, que muchas las eluden y eso ya constituye un delito de elusión y evasión fiscal. Tienen responsabilidades ambientales, responsabilidades con sus trabajadores, con sus accionistas, con la sociedad como un todo, pero a todo esto nosotros lo vamos a meter como en el concepto de responsabilidad social empresarial. Más adelante en el curso lo vamos a detallar más, pero es parte de lo que pasa. Esa responsabilidad al menos debería tener eso que les señalaba, la responsabilidad con el ambiente, con los trabajadores, con los accionistas y en un concepto que aparece también aquí más adelante, el concepto de stakeholders es como, en el inglés es raro porque es como los recolectores de apuestas, pero bueno, el concepto de todos aquellos que pueden ser beneficiados o perjudicados por una actividad comercial, trabajadores, accionistas, comunidad, medio ambiente, todos ellos constituyen como el concepto de stakeholders. Vamos a ver que la responsabilidad sobre ellos es muy particular y principalmente sobre los trabajadores. Los trabajadores son bastante importantes para las compañías porque literalmente le dan la vida a la compañía, ¿verdad? Entonces, pues, esto en Bhopal también pasa, ¿verdad? Y los trabajadores salen perjudicados, claro está, pero también se perjudica otro montón de gente que no tiene que ver con la empresa. Está ahí, digamos, en la ciudad y no tienen vela en el entierro, por decirlo así. Y bueno, las empresas entonces son responsables por lo que hacen a todos los stakeholders, a los trabajadores y a aquellos que tampoco son trabajadores, pero que salieron, digamos, perjudicados. Perdón. Como las empresas tienen mucha jerarquía, ¿verdad? No es lo mismo la responsabilidad que va a tener un trabajador a un gerente o a un alto directivo. Así entonces la responsabilidad de las empresas, pues no es toda como de la empresa como un todo. Sí, lo digo mejor, la empresa como un todo tiene una cuota de responsabilidad, pero esa cuota, digamos que se subdivide entre sus, ¿cómo decirlo? Entre sus dirigentes y trabajadores involucrados. Entonces, no se trata como de que la empresa tal cometió un accidente y todos los que trabajaban en esa empresa son igual de responsables. Algunas personas serán más que responsables, otros no tendrán ni siquiera nada que ver en el asunto. Pero entonces no es como que, ya, la empresa como un todo metió las patas y todos son igual de responsables. Bueno, legalmente probablemente la empresa tenga que asumir gastos y indemnizar y, ¿verdad? Como responsable
de la situación, pero las personas no necesariamente sean, digámoslo así, los que responden por lo que haga la empresa, ¿verdad? No todos en la misma medida, ese es el punto. Bueno, ahora bien, mucho del comportamiento ético de la empresa es por la suma de las personas que trabajan ahí. Entonces, este tema, insisto, vamos a detallarlo un poco más en otra clase, pero la idea es que hay varias discusiones éticas en torno a las empresas. Una de ellas es cómo trata la empresa a sus trabajadores. A eso le vamos a llamar ética molar cuando tengamos esta clase, porque es particular. Algunas empresas tratan a sus trabajadores muy bien, otras no. Y en eso hay un montón de discusiones sobre ética en la ingeniería, pero bueno, ahí lo conversaremos después. Aparece el tema del doble estándar que le señalaba. Para la autora esto es un tema bastante importante, un tema ético bastante importante, porque es como decir una doble moral, ¿verdad? Consiste en que entonces en un lugar la empresa tiene una normativa en Estados Unidos y en otro lugar en India tiene otra normativa. Mucho peor, digamos, mucho más relajada en la seguridad, que no sigue, digamos, los mismos protocolos, o tal vez tiene los mismos protocolos, pero no los supervisan, etcétera, etcétera. Esto es totalmente injustificado. No se vale, digamos, hacer las cosas bien en un lugar y en otro no. Es como les digo, tener una doble moral, una doble ética, un doble estándar. Pongo un ejemplo a nivel TEC, como que en el TEC de Cartago, el laboratorio al cual ustedes van tengan, no sé, los protocolos de seguridad, y en el TEC de San Carlos no. Si pasa una emergencia en San Carlos, de ahí, salados. No debe ser así, ¿verdad? Entonces, pues, pasa esto también tristemente con la empresa, con las empresas automovilísticas, que son un caso. Yo he pensado como en hacer una selección de casos de las empresas automovilísticas, porque muchas versiones que ellos sacan para Europa, para Estados Unidos, para Latinoamérica, varían en las características de seguridad que tienen, pero no en el precio. Es decir, el carro lo venden al mismo precio y el que venden en Latinoamérica tiene menos dispositivos de seguridad. Y uno es como, que tuanis, ¿verdad? O sea, solo porque somos latinoamericanos, nos dan un carro más inseguro o menos seguro, mejor dicho. Entonces son dobles estándares que no deberían existir, pero que existen. Y bueno, acá entonces el punto tiene que ver con la instalación de la fábrica, ¿verdad? Como en Estados Unidos y en India, pues la fábrica en teoría era idéntica, pero en la realidad el deterioro y la desidia, digamos, en el mantenimiento de la fábrica, pues hacían que una era una bomba de tiempo. Y bueno, a esto Luisa Montucci entonces le aplica la teorización sobre el relativismo cultural, ¿verdad? Las críticas al relativismo cultural por varias cosas. Porque, como les decía, también desde la gerencia de Divinum Carbide se señala que fue por culpa de la cultura de los trabajadores indios, también porque pagaron diferente en la indemnización, ¿verdad? A los trabajadores y a los afectados en India les dieron un monto mucho menor a lo que les dieron en Estados Unidos. Entonces, ella dice, hey, es que, vea, parece que, bueno, aprovecha las palabras del presidente indio y dice, parece que aprovechan, perdón, ya no lo dije, parece que vale más un trabajador en Estados Unidos que un trabajador en India. Y es como una comparación muy fea, porque ambos son seres humanos, ¿verdad? Y es como ahí, aunque no deberían haber muerto ninguno de los dos, la indemnización es muy dispar. En fin, bueno, a esto entonces, esta señora Luisa Montucci lo que le contrapone es un tema de umbral moral mínimo. No, que sea la base la misma para todo el planeta. Porque la ética tiene este interés de universalizar, ¿verdad? Yo ya les he comentado. Y bueno, la idea un poco es entonces que sí, que independientemente de la cultura en la cual se dé una situación, pues se aborde y se trabaje parejo, digamos, éticamente y legalmente. Eso es difícil, pero bueno, esa es, digamos, el ideal de los filósofos.
de los profesores de ética. Y bueno, no quiere decir eso que todas las empresas ni todas las culturas tengan que ser las mismas en las mismas cosas, ¿no? Sino que, aunque sean muy diferentes, se pueden poner de acuerdo en algunas cosas como la seguridad, etcétera, etcétera. Hoy también diríamos como en los derechos humanos. Lo que pasa es que los derechos humanos sí son muy válidos. No estoy diciendo lo contrario, pero el punto no es tener, digamos, o derechos humanos o otra normativa o algún otro consenso, sino aplicarlo, ¿verdad? Entonces, el problema es que ya tenemos mucha teoría y tenemos poca práctica, como en ética ambiental, ¿verdad? Entonces, sí, ya tenemos los derechos humanos, pero bueno, no se ponen en práctica. El punto es ponerlos en práctica. Que es un poco lo que hablábamos con el relativismo. Si no, la ética se estanca, ¿verdad? Tenemos mucha teoría, pero al final en la práctica no se lleva a cabo, entonces en la realidad eso es como que está estancado. Y aparece entonces también el tema de los códigos de ética, que yo les decía, a veces es un tema como aburrido, ¿verdad? Como que da perecilla entrarle, hasta a mí como profesor, a veces es como, bueno, ahí está el código, ¿verdad? Hay que revisarlos por varias cosas, porque tienen una función ideológica, una función normativa, ya lo habíamos conversado en otro momento, pero también porque son aquellos que marcan como ese umbral mínimo, también a nivel profesional. Entonces, pues, sería yo un mal profesor de ética si les dijera que no revisaran el código de ética. Tienen que revisarlo, tienen que manejarlo. El código de ética del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Y pues bueno, yo creo que también en cada una de las subdisciplinas deberá haber algún tipo de normativa particular que ustedes podrían revisar, porque pues de eso se trata, como de estar informado de las reglas del ejercicio profesional. En los códigos aparecen varias cosas. Obviamente lo más sensible, digamos, de la regulación profesional, ¿verdad? Como regular las tasas mínimas de cobro, etcétera, pero también los conflictos de intereses, la regulación de la conducta, de qué puede y qué no puede hacer un ingeniero cuando adquiere un contrato con una empresa, un servicio, etcétera. También aparecen ya la preocupación por los stakeholders, que es este conceptito que les decía. Ya aparece también en los códigos como ese vínculo, ¿verdad? Del trabajo ingenieril con todos aquellos que puedan ser afectados o beneficiados por su trabajo. El tema ambiental y bueno, algunos que ya están un poquito más actualizados, temas de responsabilidad y justicia social. Los códigos por lo general están desactualizados porque, les pongo un ejemplo, la mayoría de ingenieros que ejercen en Costa Rica no llevan el curso de ética en ingeniería. Entonces, los colegios tienen, digamos, tarea pendiente. Y pues bueno, hay que entrarle a esa actualización también a nivel de los colegios, que es difícil porque a nivel social, pues la ética se tiende a reducir a lo legal. Entonces los colegios buscan no meterse en problemas legales, y sí, está bien, no se meten en problemas legales, pero a veces descuidan como la parte ética, entonces es como, bueno, hay cosas que hacer, ¿verdad? Pero bueno, no crean que yo soy la policía de los colegios profesionales, pero sí hay cosas que hacer con ellos. En fin, les decía el tema de los stakeholders, entonces, nada más para que les quede un poquito más la idea ahí, se les vaya quedando, es que son todas aquellas personas que pueden ser beneficiados o perjudicados por una actividad comercial. Tienen que ser tratados con respeto, con dignidad y obviamente no buscar hacerles un daño intencional. Pueden ser los trabajadores, los inversionistas, la comunidad, del medio ambiente, los consumidores de algún tipo de producto que, no sé, que Coca-Cola, digamos, ¿verdad? Tuvo ahí un error en un lote de producción y a todo el mundo, ¿verdad? Le causó ahí algún mal de estómago, por decir algo. Y bueno, básicamente eso es un poco lo que señala la lectura a nivel como de la teoría. Lo que es más interesante es analizar entonces los detalles del suceso con estas ideas, con el tema del relativismo y les decía, con todo aquello que ustedes quieran agregarle de lo que hemos visto hasta ahorita en el curso. Yo quiero que ustedes vean ¿ok? Pero este dura su ratillo y si lo transmito, digamos, acá en vivo, el problema es que mi impresión es que no se ve bien, no fluye bien, digamos,
Y ya estoy seguro que no es ni mi computadora ni mi internet, porque el internet hago las pruebas correspondientes y la computadora también. Ahora es una computadora TEC que en teoría no falla, no debería fallar. Entonces, el asunto es que creo que para ustedes, por temas de conectividad, de clima, de lo que sea, no siempre lo van a ver bien. Entonces, lo que quiero hacer es lo siguiente, que veamos uno que es más pequeñito, que dura como 8 minutos, 7 minutos y algo, y que ustedes después vean este, que sí dura un poco más. Vemos este, discutimos un poco, y después, bueno, ustedes ya se ponen a hacer el análisis de la bitácora. ¿Está bien? ¿Les parece si lo hacemos así? Si quieren, yo pongo este de una vez y lo vemos acá también. Pero lo que no quiero es como que ustedes estén ahí, que el asunto se les vea, digamos, no tengan una buena experiencia. La primera persona que diga qué hacer, hacemos eso. Alguien que diga entonces. Profe, a mí me parece bien ¿Qué le parece bien? ver el más corto y dejar el más largo para verlo después. Ok, listo. Lo que usted diga se hace entonces. Bueno, veamos este entonces. Les decía, esta es de la serie de Nat Geo, Segundos Catastróficos, que ya vimos un pedacito en clase también sobre el Challenger. Y bueno, por acá entonces lo tienen y está bastante bien. Este que el público pidió es la versión, digámoslo así, actualizada de lo que pasa en Bhopal, 37 años después del accidente, 38 en realidad. Y bueno, no quiere decir que no vean este, ¿verdad? Pero este, digamos que nos muestra, y voy a poner aquí una comparación un poco ahí, jalada del pelo, dice uno. A Cruzitas le pasa algo similar a Bhopal. En Cruzitas, como que el caso está siempre vivo, ¿verdad? Y siempre está ahí, ¿verdad? Y cada cuánto uno escucha ahí de Cruzitas. Bueno, Bhopal es algo parecido. Pasó hace un montón de tiempo, pero sigue vivo. Sigue estando ahí dando de qué hablar año con año y pues lo triste es que no se resuelve, digamos, de una vez por todas, sino que el asunto es bien complejo. Y bueno, ya sin compararlo con otra cosa, veamos esto. Y pues bueno. Denme un chancecito porque tengo que ponerle los subtítulos. Ahí a veces, como son subtítulos automáticos, de verdad que a veces pues no son como los más precisos, ¿verdad? Pero ustedes ahí, como tienen buen inglés, no hay problema. Así fomentamos el uso del inglés. Que dicho sea de paso, les recuerdo, tienen que ustedes que hacer una exposición, ¿verdad? Entonces, si quieren ir revisando el libro, que está en inglés, pues bueno, no caería mal. Y me confirman que ahí están viendo ya. Sí, profe. Listo. Ok. Bueno, veámoslo y lo comentamos después, unos minutitos, y les cuento un par de cosas más y seguimos. What happened in Bhopal 35 years ago. Bhopal is the capital of the Indian state of Madhya Pradesh. In the intervening night of December the 2nd and 3rd, 1984, poisonous gas leaked from a pesticide plant, spreading rapidly across the city. In that first night, according to some estimates, more than 3,000 people died. That number would soon go up to 15,000. Those who survived didn't have it much better. Here's the words of two who lived through that night. Aziza says, I was 2 months pregnant at the time. I had a miscarriage right there in the middle of the street. I was unable to control my bowels and the feces ran down my legs.
Champa Devi Shukla says, "It felt like somebody had filled our bodies up with red chilies. Our eyes had tears coming out, noses were watering, we had froth in our mouths." Survivors continue to suffer gynecological disorders, cancer, birth defects, among a long list of health problems. But it doesn't stop there. They also need to find the strength to receive adequate compensation, healthcare, above all, justice. For decades, they have been campaigning. Some still living with their injuries. Others still bearing their grief. That night, everything was destroyed. My sons and daughter-in-law died, and my leg was amputated. I have to drag myself around. These killers did not heed anything. Why have they not been brought to court? Why haven't they been hanged? They are responsible for this. It was December 1984 when 40 tons of deadly methyl isocyanate, known as MIC gas, escaped a pesticide factory in the Indian city of Bhopal. Within the first few hours, 3,000 people were dead, some dying in their own homes. Hundreds of thousands more were injured, many of them children. Over the years, the death toll has risen. Official estimates stand at around 15,000. The company responsible, Union Carbide, has never faced prosecution, but it did agree a $470 million payout in 1989. Campaigners say the company, which is now owned by Dow Chemicals, must pay much more in compensation, including to the families whose children have been born with brain damage and with disabilities. The people have been waiting for appropriate health care. A standard medical treatment protocol is needed. That's not yet available. And finally, in some ways, the most important question is, where is the justice? The question many have been asking for 35 years. And still, it seems, there is no answer. Joining me for more is Rachna Dhingra, an activist working with survivors of the Bhopal tragedy. She joins me now from Bhopal. Rachna, good to have you on the program. You've been working with the survivors for quite some time. What are their immediate needs? Thank you for actually airing this thing on Bhopal today. Currently, this is probably the biggest ongoing corporate massacre in Bhopal, and people have only gotten about $300 in compensation. The corporations responsible for the disaster, Union Carbide and Dow Chemical, their criminal liabilities are still pending. There is thousands of tons of toxic waste that is still sitting inside the factory and outside the factory, which has contaminated the groundwater of more than 100,000 people. And Dow Chemical refuses to clean up. And because of this toxic contamination, a lot of children are being affected, as well as their parents who have consumed this water for years. And as far as the gas disaster is concerned, people are really sick in Bhopal. There are 10 times more cancer rates. There are just now we have come across a study that the Indian Council of Medical Research was doing, which basically showed that there are 7.5 times more birth defects in gas-affected mothers than unexposed mothers. The tragedy is there, the evidence is there, as you have presented today. Do you think adequate responsibility has at all been fixed for this disaster? Absolutely not. These are the two most powerful chemical corporations, and they have the support of the most powerful government, the U.S. government, who has been supporting them from day one. And they also have support of the Indian government, or who has no political will in holding them accountable. The U.S. Department of Justice has not been able to serve summons to Dow Chemical, and Indian government has been asking them to do that for the last 5 years.
years, just like they did with Warren Anderson, who was the chairman of Union Carbide and was responsible for killing people in Bhopal. He was never extradited from US because the US government never gave a damn about its criminal liability in India. And the same things we see as far as the cleanup of the toxic waste is concerned, whereas the Department of Justice is very keen in holding corporations like BP accountable for what they did in US. But when it comes to Bhopal, they have a completely double standards. And in the name of foreign investment, people of Bhopal are considered expendable. And even in India, we have seen in the last 35 years, irrespective of the governments in power, whether it is BJP or Congress, they have always sided with the corporations and not with the victims. What is at the core of this, Rachna? Are people's lives, do they not matter? First of all, I just want to say that this is not something that happened 35 years ago. People are dying. People are being born with birth defects till today. And yes, so people in Bhopal are considered expendable in the name of foreign investment. And that has pretty much been spelled out for us. When it came to extraditing Warren Anderson, people like, Condoleezza Rice and Colin Powell said that sending Anderson over would send shockwaves in the investment community. And now when Dow Chemical is being asked to appear in Bhopal courts, we have people like Hillary Clinton and Trump supporting them that they should not appear in India, and using all the pressure that they have with the Indian government to make sure that they are not held accountable. Right. We'll have to leave it there for the time being, but thank you so much for joining us, Rachna Dhingra. Thank you. Chiquillos, ¿algún comentario, algo que quieran señalar de lo que comentaban acá en el video? A mí me parece, bueno, muy increíble. Yo personalmente nunca había escuchado acerca de ese desastre, pero el solo ver cómo las evidencias muestran cómo quedaron algunos niños y la cantidad de personas que murió, me parece que sí, vamos a ver, tuvo que haber habido una compensación mayor hacia esas personas trabajadoras y hacia el pueblo, el cual fue el que sufrió toda esta masacre. Sí, parece que la conversación se quedó muy corta. Pero, profe, sí, adelante. Tengo una leve duda, es que no he entendido muy bien. Vamos a ver, ellos ya ha pasado tiempo de eso y ellos aún buscan una compensación, ¿es así? A pesar de tanto tiempo, ¿o cómo es? Sí, vamos a ver, hubo como una compensación como para saldar el daño y que la empresa ya quedara como libre de toda responsabilidad. Lo que pasa es que ellos siguen, digamos, como peleando que se les compense adecuadamente. No quiere decir que no se les haya dado nunca nada. Lo que quiere decir es que lo que se les dio fue como insuficiente. Pero bueno, es más que un tema de a los afectados o de las víctimas y a los familiares del el pueblo como un todo, ¿verdad? Porque como eso quedó ahí tirado, pues las personas siguen enfermándose. Esto es algo interesante, yo no se los contaba antes, pero como había tanto isocianato de metilo, cuando se da la primera filtración de gas, digámoslo así, no escapa todo el gas, sino que queda ahí todavía bastante. Tienen que echar a volver a andar, digamos, la fábrica para terminar de gastar, digámoslo así, la materia prima y como evitar una tragedia mayor. Pero después de eso no hay como un plan de limpieza, digámoslo así, de la fábrica, ni del entorno, ni de nada. Entonces, literalmente la fábrica quedó ahí tirada. Y bueno, pues eso ahí con el costo ambiental y para las personas, lo cual hace entonces que siga habiendo una fuente de un pesticida digamos, maltratado. Entonces ellos siguen buscando, digamos, justicia más allá de la primera indemnización, como una justicia más efectiva, digámoslo así, como más plena, porque tal vez sí, podrían decir, pero ya le dimos tanto, ¿verdad? Hace
30, no, ¿cuánto fue la indemnización? Bueno, no preciso los años en el cual fue la indemnización, pero bueno, no es, digamos, como que eso haya sanado todo lo que destruyó el accidente. Vean, acá en el caso, pues yo, la verdad, el caso de esta semana es el caso de Bhopal. Entonces, pues aquí la idea es que ustedes ven el video, revisen la lectura y, pues bueno, analicen el caso de Bhopal. Pero también, pues les puse un caso que no sea tan trágico porque es que Bhopal es realmente muy serio. Un caso como para que entiendan también cómo puede presentarse el relativismo cultural en el contexto de los negocios internacionales, porque probablemente ustedes van a trabajar en contextos de negocios internacionales con compañías que, no sé, van a tener compañeros de otros lugares, de otras culturas, o los van a mandar a capacitarse a Indonesia o algún otro lado. Y pues bueno, el tema del relativismo cultural de repente les puede ayudar por allá. Este es el caso de Lenovo. Lenovo también cuando expande sus relaciones comerciales a Occidente, pues bueno, también tiene ahí algunos choques en sus primeros años por temas culturales, ¿verdad? De cómo las directivas gestionaban, ¿verdad? Sus juntas, unas asiáticas como más respetuosas, otras americanas como menos, más expresivas, digámoslo así. Y bueno, por acá este es un tema que también, como para bajarle un poquito las revoluciones al tema de Bhopal, que es muy serio, o sea, realmente es una cosa como muy grave, con algo que de repente no es tan grave, pero que bueno, que es un tema también del relativismo cultural que les puede ayudar a pensarlo un poquito también en el mundo de los negocios, en el mundo de del trabajo en equipo multicultural, digámoslo así. Y bueno, revisen los dos, analicen el de Bhopal, me parece a mí que es el que cabe, ¿verdad? Pero bueno, aquí también como para que tengan un poquillo más de información. Y por aquí el enlace a la bitácora. Lo que seguiría acá, chicos, es que ustedes entonces revisen esto, ¿verdad? Se pongan a ver esto que está bastante bien de la calidad, de hecho. Vamos a ver. Profe, Los residentes. Conceptos que usamos. Conceptos, vamos a ver. Están viendo aquí el PDF, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, el relativismo cultural todavía lo pueden utilizar. Les dije que tal vez algunos de estos los pueden utilizar. Vamos a ver tal vez algunos más. Pero empresas como agentes morales, relativismo ético, umbral mínimo moral, códigos de ética. Y por acá aparece también doble estándar. Y bueno, ya ahorita aparecen otros. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo aquí les pongo mecanismos de evasión. Esto, digamos, lo puse yo. Entonces quizás no sea el mejor concepto. No es que no se valga decirlo, porque efectivamente hay algo así, pero digamos, mejor utilizar conceptos de la lectura. Negocios globales y estos no son conceptos éticos, entonces no pongan esto, ¿verdad? La empresa como agente moral, ¿verdad? Esa que les decía antes, yo creo que esa sí la pueden utilizar bien. El doble estándar, relativismo cultural, umbral moral mínimo. Vamos a ver. Códigos de ética, también lo pueden utilizar. Podría ser valores, pero me parece que había otro. Stakeholders lo pueden utilizar, pero me parece que había otro ahí que se me queda. Pero bueno, con eso yo creo que ya lo pueden trabajar. Profe, Sí. en la lectura no aparece la evasión de la responsabilidad, pero lo podemos tomar en cuenta. Sí, vean, lo que yo les decía es... Eso le iba a decir, profe, que si cuando vimos como algunos métodos o algunas justificantes de evasión de responsabilidad se pueden agarrar esos conceptos para este caso, creo que aplicaría muy bien. Sí, eso yo les decía eso al inicio, que traten de pensar en este caso como una práctica. Yo sé que yo les pido dos análisis particulares, ¿verdad? Restringidos, 1 y 2, con un concepto y un problema. Pero si pueden complementar eso con otras ideas,
como práctica, bienvenido sea, porque en este caso ya se pueden mezclar muchas cosas de mecanismos de evasión, de lo que hemos ido conversando en el curso. Entonces sí, adelante, metan todo eso y claro, dejen bien claro los conceptos que van a utilizar y pongan el concepto, pero agréguenle todo lo que se les venga a la mente para que vayan haciendo como esa, pues esa dinámica, ese análisis un poquito más en detalle, más complejo. Ok, chiquillos, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Profe, yo tenía una pregunta, pero era sobre el análisis de caso que tenemos que hacer. Digamos, ¿ese tiene que ser lo podemos hacer en grupo o es individual? Es que no me quedó esa duda. Puede ser en ambas, o sea, vamos a ver, puede ser ambas. Podrían hacerlo individual, en parejas, en tríos, en cuartetos o en quintetos, máximo 5. Ok, profe, fuera de. Ok. Una consulta. ¿Cuál era su hora consulta, profe? La hora de consulta. Si ocupas conversar de algo, podemos quedarnos acá ahorita. En realidad, lo que yo siempre les digo es que cuando tengan la consulta, pónganme un correo. Si usted me dice hora de consulta, sería el miércoles, mañana y tarde. Lunes, no tengo hora de consulta porque tengo clase en la mañana y consejo de escuela y reuniones en las tardes. Martes en las mañanas, jueves en las mañanas y viernes en las mañanas. Pero si usted me dice que ocupa otro horario, pues yo trato de acomodarme para, qué sé yo, reunirnos y tener una videollamada o algo así. Si ocupas hablar de algo, podemos quedarnos ahorita después de la clase. No, profe, era algo con respecto al análisis de caso, pero en el grupo aún lo estamos como igual debatiendo y armándolo. Entonces, cuando lo tengamos listo, probablemente la otra semana, entonces para evacuar mayores dudas al respecto. Sí, igual, exacto. Bueno, ahora lo que lo señala, yo una semana antes de que tengan que entregar el caso, me parece que el caso está para entregar después de Semana Santa, ¿verdad? Entonces, probablemente yo la semana antes de irnos antes de Semana Santa, voy a comentar, creo que ya la otra semana, si no me equivoco, voy a comentar esos lineamientos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Etcétera. Tal vez ahí surjan algunas otras dudas y pues bueno, las resolvemos entonces ahí. O cuando ustedes tengan, ¿verdad? Las inquietudes, chiquillos, me dicen y yo trataré de ayudarles. Listo. Pues bueno, si no hay más cosillas, preguntas, quejas, algo que pueda ayudarles, chiquillos, o enredarlos o algo. De mi parte no, profe. Bueno, pues entonces, eso era lo que yo tenía. Esta clase es muy de aplicación, entonces pues la idea es que ustedes vean ese video que dura así como 40 y resto de minutos y después de eso pues hacer la bitácora y con eso yo creo que ya vamos cerrando el capítulo de Bhopal. Y pues bueno, nos veríamos entonces la otra semana. Bueno, profe, pura vida, muchas gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Profe, usted ya envió, de casualidad ya envió la bitácora, digamos, la que hicimos la semana pasada, digamos, la revisión. La que hicieron la semana pasada es la 5, creo que sí, creo que falta la que tengo, digamos, la que cerraba hoy. Profe, creo que el compañero Se salió. se refiere a la 6, a la bitácora 6. La 6 todavía no, digamos, revisé hasta hoy, ahora en la mañana revisé todos los que lo habían enviado, pero supongo que ahorita hay más porque siempre lo envían como faltando 5 minutos para empezar la clase. O incluso cuando ya empezó la clase veo que le entregan. Entonces voy a revisar las que estén ahí y las envío. Entonces,
eso era lo que iba a hacer en este momento. Probablemente de aquí a las 4 de la tarde ya tengan ahí las calificaciones. Gracias, profe. Pura vida. Hasta luego.